Diego Martínez, en sus 8 años como espeleólogo profesional, había descubierto más de 200 cuevas. Sin embargo, ninguna le había provocado esa extraña sensación que experimentó al ver la entrada de la Cueva del Silencio, escondida en los picos de Europa. Era como si la oscuridad misma lo estuviera observando, esperándolo. Aquella mañana de octubre, mientras revisaba su equipo por tercera vez, algo dentro de él le gritaba que no entrara. Pero no hizo caso a esa voz y cometió el error de su vida. Su instinto de supervivencia, agudizado por años de experiencia en las profundidades más peligrosas del mundo, le susurraba advertencias que decidió ignorar. Después de todo, el Instituto Nacional de Geología lo había contratado para cartografiar esta cueva inexplorada y su reputación dependía de que completara su misión. ¿Alguna vez has sentido que el destino te ha tendido una trampa perfecta? A las 9:30 de la mañana, Diego bajó por la entrada principal con la confianza de alguien que ha vencido a la oscuridad 1000 veces. Las linternas LED cortaban la oscuridad como espadas, revelando formaciones rocosas que llevaban milenios esperando ser descubiertas. Los primeros 500 metros transcurrieron sin incidentes, amplios pasadizos, buena ventilación, suelo firme. Pero las cuevas tenían sus propias reglas y la Cueva del Silencio estaba a punto de enseñarle la más cruel. A medida que descendían, Diego notó algo inquietante. El silencio no era normal. En otras cuevas siempre había ruidos, gotas de agua, ecos lejanos, susurros del viento en túneles distantes. Aquí, el silencio era tan profundo que podía oír los latidos de su propio corazón resonando en las paredes de piedra caliza. A 1000 metros bajo tierra, se encontró con una bifurcación que no aparecía en los mapas. El túnel de la izquierda descendía abruptamente, mientras que el de la derecha parecía horizontal. El protocolo le dictaba que tomara el camino más seguro, pero algo irresistible lo atraía hacia las profundidades. Esa fue la decisión que lo cambió todo. El descenso fue más empinado de lo que había calculado. Con cada metro que descendía, las paredes se estrechaban cada vez más, como si la propia montaña se cerrara sobre él. Diego se había encontrado antes en situaciones similares, pero nunca había experimentado esa presión psicológica, esa sensación de estar entrando en la boca de algo vivo y hambriento. A 1500 metros de profundidad, lo imposible se hizo realidad. Un zumbido ensordecedor llenó el túnel. No era el sonido de un animal, sino algo mucho más primitivo y aterrador, el gemido de la propia montaña. Diego se detuvo de inmediato, su experiencia le gritaba que huyera, pero antes de que pudiera reaccionar, sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a derrumbarse. La roca sedimentaria, debilitada por siglos de erosión subterránea, había elegido ese momento para derrumbarse. Diego se lanzó hacia adelante, tratando de llegar a una zona más firme, pero ya era demasiado tarde. Una sección del suelo de 3 metros de diámetro se derrumbó como una trampa mortal perfectamente diseñada. Cayó 8 metros en caída libre antes de golpear la plataforma de roca natural. El impacto le rompió 3 costillas y le dislocó el hombro izquierdo, pero eso solo fue el comienzo de su pesadilla. ¿Te imaginas el terror de estar herido y completamente solo a 1500 metros bajo tierra? Cuando Diego recuperó la conciencia, la realidad de su situación le golpeó como una segunda caída. Se encontraba en el fondo de un pozo natural rodeado de paredes verticales imposibles de escalar con sus heridas. Peor aún, el derrumbe había taponado parcialmente el agujero por el que había caído, creando un embudo de escombros que bloqueaba la mayor parte de la luz de sus linternas de repuesto. La radio no funcionaba a esa profundidad. El GPS había perdido toda la señal. El equipo de emergencia estaba parcialmente enterrado bajo los escombros de la caída. Diego era un profesional, entrenado para mantener la calma en situaciones extremas. Comenzó a hacer un inventario metódico de sus recursos: agua para 2 días, barritas energéticas para 3 días, pilas para unas 8 horas más de luz continua. Sus heridas eran graves, pero si lograba controlar la infección, no eran mortales de inmediato. Sin embargo, había calculado mal un factor crítico: el tiempo. El equipo de rescate no esperaba su regreso hasta la noche siguiente. Incluso cuando comenzaran a buscarlo, les llevaría horas encontrar la entrada correcta y días encontrar el lugar donde había caído. Diego tenía suficiente experiencia como para saber que las operaciones de rescate en cuevas profundas eran extremadamente complejas y peligrosas. Mientras luchaba contra el dolor de sus costillas rotas, Diego intentó construir una señal de socorro con los restos de su equipo.
Utilizó el reflejo de su linterna en piezas de metal para crear destellos que pudieran verse desde arriba. Sabiendo que su voz probablemente no traspasaría las paredes del pozo, gritó hasta que se le quebró la voz. El primer día se convirtió en la primera noche, y la primera noche en el segundo día. Durante las largas horas de oscuridad, en las que tenía que ahorrar las pilas, Diego se enfrentó a enemigos más terribles que la sed o el hambre, la desesperanza y los recuerdos. Su mente comenzó a jugar con él, mostrándole imágenes de su familia, de los éxitos de sus exploraciones pasadas, de todas las veces que había salido victorioso de situaciones que parecían imposibles. ¿Alguna vez has estado tan cerca de la muerte que has podido sentir su aliento frío en tu cuello? Al tercer día, Diego oyó algo que le aceleró el corazón, voces humanas lejanas. El equipo de rescate había encontrado la cueva. Con las pocas fuerzas que le quedaban, gritó, golpeó las rocas contra las paredes, hizo todo el ruido que pudo. Durante horas que parecieron eternas, las voces se acercaban y se alejaban, como fantasmas que se burlaban de su desesperación. Finalmente, una luz intensa iluminó la boca del pozo. Abajo, gritó Diego con voz quebrada. «Estoy aquí». El alivio que sintió al ver los rostros de los rescatadores desde el borde del agujero fue indescriptible. Después de 72 horas de pesadilla, lo habían encontrado. Estaba herido, moribundo de sed y al borde del colapso físico, pero estaba vivo. Los rescatistas trabajaron con precisión militar para preparar el equipo de rescate. Cuerdas, poleas, una camilla especial para heridos con fracturas de costillas. Diego seguía cada movimiento desde abajo, calculando el tiempo en su mente, evaluando los procedimientos. Todo parecía ir perfectamente. Pero la cueva del silencio aún no había terminado con él. Cuando la camilla estaba a solo 3 metros de Diego, descendiendo lentamente, la montaña volvió a retumbar. Esta vez no se trataba de un pequeño desprendimiento del terreno inestable. Esta vez era lo que los geólogos definirían más tarde como un pequeño reajuste tectónico, un deslizamiento de placas rocosas que se había acumulado durante décadas. Todo el hueco se sacudió como si fuera el interior de una lavadora. Diego vio con horror cómo grandes bloques de roca se desprendían de las paredes y caían como balas mortales. Los rescatadores que estaban arriba gritaban advertencias y trataban de retirar rápidamente el equipo. Un bloque de roca de 200 kilos se desprendió y cayó directamente sobre Diego. No tuvo tiempo de escapar. No tuvo tiempo de protegerse. En una fracción de segundo que pareció una eternidad, Diego Martínez, el explorador que había conquistado 200 cuevas, comprendió que esta vez la oscuridad había ganado. ¿Alguna vez has pensado en lo cruel que puede ser el destino, arrebatándote la victoria justo cuando la tienes en tus manos? Los rescatistas trabajaron durante 18 horas más para sacar el cuerpo de Diego de entre los escombros. Cuando finalmente lo sacaron a la superficie, el sol se ponía sobre los picos de Europa y teñía el cielo del mismo rojo que pintaba las rocas del pozo. La investigación posterior reveló que Diego había hecho todo correctamente. Su equipo era adecuado, sus procedimientos impecables y su experiencia indiscutible. Pero a veces la naturaleza tiene sus propios planes y no hay experiencia humana que pueda vencer a una montaña que decide recuperar lo que considera suyo. La cueva del silencio se cerró definitivamente 3 semanas después. Las autoridades determinaron que era demasiado peligrosa para futuras exploraciones. Pero los lugareños dicen que en las noches ventosas, cuando las condiciones atmosféricas son perfectas, todavía se pueden oír gritos de auxilio procedentes de las profundidades cerradas. Dicen que Diego Martínez sigue allí, atrapado en algún lugar entre la vida y la muerte, entre la esperanza y la desesperanza, esperando un rescate que nunca llegará. Y tal vez, solo tal vez, la próxima vez que veas la entrada de una cueva desconocida, recordarás esta historia y escucharás la voz de tu instinto, que te susurra que hay lugares que no deben explorarse. Porque en las profundidades de la Tierra, donde la luz del sol nunca llega, las reglas del mundo que conocemos no se aplican. Y a veces, la única diferencia entre un explorador exitoso y una víctima es un paso en falso, un momento de mala suerte o simplemente estar en el lugar equivocado cuando la montaña decide despertar. La historia de Diego Martínez se ha convertido en una leyenda entre los espeleólogos de toda España. Una historia que se cuenta en voz baja alrededor de las hogueras de los campamentos, una advertencia de que, por muy preparado que estés, por mucha experiencia que tengas, la Tierra siempre tiene la última palabra. Y en las noches más silenciosas,
Cuando el viento sopla desde las montañas hacia los valles, los que saben escuchar dicen que todavía se puede oír el eco de una voz desesperada que grita desde las profundidades: «Estoy aquí. Estoy aquí».